En 1801, por cédula real, el rey Carlos IV ordenó separar las facultades de medicina y cirugía y organizó el Tribunal de Protomedicato que lo presidió Mutis, en compañía de Miguel de Isla. Mutis había nacido en Cádiz en 1732, estudió y sacó el título de bachiller en medicina en Sevilla entre 1750 y 54, luego siguió a Madrid, donde terminó los estudios de medicina en el 57 y además estudió astronomía, botánica y mineralogía. Y la botánica y la mineralogía fueron los que lo animaron a venirse para América. Ya estando aquí, fuera de haber montado su consultorio en la casa, se me ha olvidado algo. Cuando él llegó, él fue nombrado en el año 1760, pero mientras organizaron las cosas él y el virrey, llegaron a Cartagena en 1761 y encontró toda descuadernada la ciudad de Cartagena con muchos problemas, entonces se quedó hasta noviembre en Cartagena. Y Mutis empezó a trabajar como médico y empezó a estudiar la quina y otras plantas que encontró. Ya en el año 700, a finales pues, del año 1761 se fueron a Bogotá, allá montó el consultorio en la calle Real, con mucho éxito, le fue muy bien y se animó a seguir trabajando la botánica y empezó con el cuento de crear una facultad de medicina, la cual le fue aprobada en el año 1802. Mientras tanto, también tuvo tiempo de estudiar para sacerdote en Bogotá y se ordenó en 1772. En 1802 inició la cátedra de matemáticas, química y física como básicas para cualquier carrera. E inició en ese año el estudio de medicina en el Colegio del Rosario. Encargó de la dirección al padre Miguel de Isla, un sacerdote y médico bogotano, y al padre Vicente Gil de Tejada, que era de Buga. El padre de Isla y Vicente Gil, además de haber hecho la medicina, estudiaron para ser sacerdotes. Entonces ellos ejercieron estas dos profesiones y ya en la Facultad de Medicina ellos eran los encargados con Jorge Tadeo Lozano, que también era botánico y minerálogo y también había estudiado zoología. Entonces, todos ellos estuvieron trabajando en la facultad, en la Escuela de Medicina, en compañía de Francisco Javier Matiz. Mutis había formado, como ellos también podían dictar clases particulares, él convenció a Miguel de Isla y a Vicente Gil de Tejada que fueran sus alumnos privados. Y cuando empezó la academia, ya ellos eran médicos. Entonces trazó un plan general para que el Estado se encargara de impartir la educación a cualquier nivel en forma gratuita. Y el virrey y el rey se lo aprobaron. Como materias básicas tenían que estar anatomía, que la estudian en el Colegio del Rosario y la práctica en el hospital. Tenían otro semestre de instituciones médicas, patología general y particular, la doctrina hipocrática. Y todo esto eran las bases para hacer la carrera. Tenían después la práctica hospitalaria hasta ajustar 5 años, donde quedaban listos para presentar el examen y obtener la licencia de médico. La escuela fue dirigida muy particular con estos tres, Mutis, Gil de Tejada y el padre de Isla. Entonces, de Isla fue el director de la Escuela de Medicina hasta el año 1807, cuando él murió. Murió muy joven, como de 55 años. Siguió en la dirección el padre Gil de Tejada, que también fue sacerdote y murió en 1811. Y en medio de ellos murió Mutis. Mutis sí murió de más edad, Mutis murió de 75 años. Cuando él se retiró de Bogotá, se fue a vivir a Mariquita, por allá en esa zona de Mariquita,
porque a él le gustaban mucho las minas y se dedicó también a explotar el oro y la plata. Y allá lo cogió la muerte por un accidente cerebrovascular. Ya en 1813, José Félix de Merizalde, que había sido alumno de Mutis y los otros, pidió coger la cátedra de medicina en el Colegio San Bartolomé. Pero como pasa ahora, que todo es muy, muy lento, muy demorado, hasta 1819 le aprobaron empezar las clases de medicina, pero le tocó cerrarla para irse con el ejército a las otras batallas que se sucedieron después de la de Boyacá. Entonces, hasta 1831 se tuvo que ir a la guerra como médico y regresó en el año 31, abrió otra vez la facultad y le agregó medicina legal a la cátedra que tenía. Además, le tocó ser médico del Hospital San Juan de Dios y ser médico de los realistas cuando la época de la Reconquista. Primero que fue amenazado. Ya llegamos a la época de la República. Para el ejército de Colombia llegaron varios médicos europeos. Entre ellos se destacaban John Robertson y Hugo Blair. Ellos se quedaron después de estas batallas y Hugo Blair se vino a vivir a Medellín y aquí murió. Imagino que es el tatarabuelo de Julio Blair, el cirujano plástico. Bueno. El vicepresidente de Santander impulsó el inicio otra vez de los estudios universitarios y exigió que se tenía que obtener el título para poder ejercer. En medicina puso como condición que debían aprender anatomía, fisiología, cirugía, patología y farmacia. Y se dictaban en los colegios San Bartolomé y el Rosario. Era gratis para todos los estudiantes y contaron con profesores ingleses y franceses que se habían venido para América. Doctores Chain, Dasté, Williamson, Brock, Quijano y Hervis. Con el tiempo reorganizó Santander las universidades coloniales que estaban en Bogotá, Caracas y Quito. Y desapareció por esa época la de Santo Tomás, no sé por qué. En 1826, entonces, agregaron artes y ciencias a las universidades. Y el nombre que les dieron fue el de Universidad Central, de Quito, de Bogotá y de Caracas. Para ingresar a la universidad debían cursar y aprobar las lenguas latina, castellana, griega, filosofía, química, física experimental. En 1830 nacieron la Universidad de Cartagena y la del Magdalena. En 1834, unos antioqueños que no eran de buenos recursos económicos le pidieron al vicepresidente Santander que creara una escuela de medicina en Antioquia, pero él les exigió que tenían que conseguir los terrenos, hacer los edificios, cederlos al Estado y encargarse de los profesores, del pago de profesores y de montar los programas y supervisarlos. Y no tenían dinero cómo hacerlo. En 1837 fue aprobado en el Colegio Seminario la enseñanza de la medicina. Esto fue inicialmente en el seminario que había en Santa Fe de Antioquia, que se llamaba el Seminario de San Fernando, con el doctor José María Martínez. En 1837 también, el presidente José Ignacio de Márquez dijo que Colombia se estaba llenando de abogados y de médicos, que había que pensar en hacer algo. Y así en después les muestro en la siguiente diapositiva lo que pasó. En 1841 José Ignacio de Quevedo, médico bogotano, se vino para Medellín a buscar nuevos aires. Y así en 1844 hizo la primera cesárea en la cual la madre y el niño sobrevivieron a la cirugía, las cuales eran hechas con anestesia local. En 1860 hizo la primera cirugía general con anestesia
general y en 1880 hizo la primera cesárea con la madre y el niño que salieron vivos. En el periodo de 1850 al 53, el presidente José Hilario López, cuando tomó posesión del cargo, dijo que había que hacer algo con respecto a la cantidad de profesionales que estaban graduando en las diferentes carreras. Y no dejó acabar el periodo. Siguió pensándolo hasta el final. En 1851, ya vimos que en el 37 le habían aprobado a Santa Fe de Antioquia tener unas clases de medicina. En 1851, el gobierno le concedió al Colegio de los Franciscanos en Antioquia la expedición de títulos y las clases de medicina se iban a dar con José María Martínez, que había estudiado en Bogotá, él era de Santa Fe de Antioquia, y con el doctor Justiniano Montoya, que también había estudiado en Bogotá. En 1855 ya iniciaron una escuela de medicina en Medellín, que las clases las dictaban en el colegio provincial, que era el mismo colegio de los franciscanos que le habían cambiado nombres, y en el 57 la Asamblea de Antioquia le otorgó el poder de otorgar diplomas, pero en ese momento no hubo estudiantes que quisieran estudiar la medicina. Y Federico, un eso se fue hasta el segundito. año 71 en que Pedro Federico, Berrío creó la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, que inició en el año 72 y en el año 75 graduó la primera promoción. Se me perdió. quería preguntarle a todos si están viendo tus diapositivas, porque Irma tenía como dificultades. Entonces, ¿hay alguien que tenga problemas para estar viendo las diapositivas de Federico? Necesita un oftalmólogo, Irma. No, se ven Leo. perfectos. Bueno, Estamos está todo viendo muy muy bien. bien. Está Muy todo bien. muy bien. Yo le escribo a Irma. Este doctor José Hilario López, en 1853, dijo que iba a suspender la obligatoriedad de estar en la universidad para tener un título y poder ejercer, declaró la libertad de ejercer las distintas profesiones, el derecho, las artes, la medicina. Entonces, las universidades quedaron en el aire. En esas apareció en Bogotá un médico, un joven que llegó de Charalá, Antonio Vargas Reyes, estudió medicina en el Colegio El Rosario y luego en el San Bartolomé, hasta el año 1838. Después de participar en la Guerra Civil de 1840, se fue a París, estudió allá otra vez medicina durante 4 años, se volvió a Bogotá y empezó a ejercer en el Hospital San Juan de Dios. Y se dedicó a reunir a los médicos y conversar con ellos y hasta que los convenció de crear una nueva escuela de medicina, que porque no se podía seguir trabajando con personas con teguas, sino con gente que estuviera formada. Entonces creó una escuela de medicina, pusieron unas bases que tenía que haber estudiado gramática castellana, francés, aritmética, geometría, física elemental, que debían pagar por cada curso 20 pesos, tener un acudiente que respondiera por el muchacho y que al menos tuvieran 15 años de edad. Y así empezaron en el año 1864 la Escuela de Medicina y en 1867, por el interés del general Rafael Reyes y el doctor Manuel Plata Azuero, convencieron al presidente, que fuera general, era médico, Santos Acosta, para que fundaran nuevamente una universidad que se encargara de formar los jóvenes. Entonces se fundó en el año 67 la Universidad Nacional con Escuela de Medicina, la que había montado el doctor Vargas 3 años atrás, más jurisprudencia, ciencias naturales, ingeniería, literatura y filosofía y artes y oficios. Medicina la planearon a 4 años con 14 cursos.
con anatomía, fisiología, histología, materia médica, medicina legal, medicina operatoria, higiene, obstetricia, 3 niveles de clínica. Y el rector fue el mismo doctor Alberto Vargas Reyes. Y la misma revista que él había montado con los otros colegas, la siguieron publicando, pero acabó muy pronto, en 2 o 3 años. Y tenían que hacer una tesis para graduarse. No, la única constancia que se había encontrado era la tesis de grado de un médico antioqueño, Teodoro Castrillón, que la presentó en 1891. Versaba sobre las contraindicaciones del cloroformo en la altiplanicie de Bogotá. Se le dedicó al rector de ese momento en la universidad y a don Marco Fidel Suárez, que ya estaba viviendo en Bogotá. Ya llegamos con la universidad, la escuela de medicina y todo, a finales del siglo XIX. En 1897 nació en Bogotá el Hospital de la Misericordia y la Casa de la Salud y Cirugía y la Clínica de la Salud de Marley. Esta nació porque la Clínica de la Salud y Cirugía quería crecer más. Entonces unos médicos de apellido Esguerra y el hermano, que era un odontólogo, un dentista, mejor dicho, más bien se retiraron de ahí y montaron la clínica o la Casa de la Salud de Marley, que los 2 o 3 años después se convirtieron en la Clínica de Marley. Y se absorbieron a todos los otros colegas que estaban en la clínica, en la Casa de la Salud y Cirugía. Y ya trajeron todos los equipos que tenían en esa, porque tenían unas salas de cirugía, se lo trajeron todo para la clínica de Marley. Y también nació en Bogotá el Hospital de San José. En 1901 se creó en el Hospital San Juan de Dios en Medellín el primer quirófano, porque Juan Bautista Montoya y Flores, que había estudiado en Bogotá, se fue para París y allá aprendió que había que tener un quirófano. Entonces se vino para Colombia a ejercer, llegó a Medellín y les aconsejó a los médicos que hicieran un quirófano y él les dio las bases para hacerlo. Porque ese Hospital San Juan de Dios siguió trabajando mucho tiempo. En 1903 se creó en Bogotá un nuevo Hospital de San Juan de Dios porque el que había tenía muchas deudas, estaba obsoleto y a punto de caerse. En este nuevo hospital le dieron importancia al papel del anestesiólogo o de la anestesia, y un médico que se había formado en Bogotá como médico en la Nacional y como internista en París, empezó a dar anestesia en este Hospital San Juan de Dios. También trabajaba en el Hospital San José. En esta época no existían los anestesiólogos como tales, sino que el que le gustaba iba y daba una anestesia y punto. Y en este hospital, con el doctor Isaac Rodríguez, nació la primera escuela de anestesia del país. Entonces Montoya y Flores, ya les conté que dio las instrucciones para hacer un quirófano y montó un equipo de rayos X que había traído de París. Y este sí se interesó mucho por la anestesia, aprendió las técnicas que habían en esa época. Creó una cátedra de clínica quirúrgica, enseñó el uso de la adrenalina intraoperatoria para evitar las hipotensiones y la muerte de los pacientes. Aplicó más de 1500 raquis, pero fuera de eso, la raquida las aplicaba a distintos niveles: cervical, dorsal superior, dorsal inferior y lumbar. Fuera de eso, hacía tiroidectomías, gastrectomías, mastectomías. Le jalaba todo. En 1913 hubo en Medellín el segundo Congreso Médico Nacional, donde se habló ya de anestésicos, analgésicos y los diferentes tipos de anestesia. Y aquí voy a voltear un poquito, hablar también de la anestesia, cómo empezó en nuestro país. En 1913, Alejandro Echavarría tuvo la idea de hacer un hospital y lo bautizó San Vicente de Paúl,
para reemplazar el Hospital de San Juan de Dios, que ya estaba muy viejo. Pero el hospital solo empezó a funcionar en 1934. Y el Hospital San Juan de Dios le quedó a los ferrocarriles nacionales. En 1930 en Bogotá tenían dos anestesiólogos, Santiago Triana y Carlos Tirado, que trabajaban en el Hospital de San José. Y tenían dos internos, Manuel Bernal y Enrique Torres, que se dedicaron a formar enfermeras como anestesistas, porque no daban abasto, ya habían más quirófanos en Bogotá, había más cirujanos. Los médicos Gonzalo Esguerra y Hernando Matallana trajeron a Bogotá la primera máquina de anestesia para la clínica Marley. Y con ellos llegó el doctor Juan Francisco, nunca encontré el otro nombre de él, Martínez, que había estudiado en Bogotá, pero se había ido para Estados Unidos a estudiar anestesia. Cuando llegó entrenó a Horacio Martínez y a su vez se fue para Canadá a hacer un curso más completo y él trajo con Alberto Vargas otras dos máquinas de anestesia marca Foreger para trabajar en Bogotá. En estas apareció Juan Marín. Juan Marín Osorio es un muchacho que nació en Sonsón, era muy buen estudiante, entonces los padres lo mandaron para Bogotá donde los tíos para que estudiara algo y él decidió estudiar medicina. Él había nacido en 1907, entonces llegó a Bogotá como con 20 años y empezó a estudiar en la Universidad Nacional Medicina, pero él dijo que era ateo y convenció a los compañeros que era ateo. Cualquier día se fue a una misa a comulgar, que porque él quería demostrarle a los compañeros que en la hostia no había sangre. Entonces comulgó, se sacó la hostia y se vino a buscar los compañeros y partió la hostia en pedacitos y ya los compañeros consideraron eso como una herejía y se fueron a la universidad y le contaron al profesor de anatomía, de apellido Bermúdez, que lo que había hecho Juan Marín. Entonces el profesor le dijo, vea Marín, mientras yo sea profesor de anatomía en esta universidad, usted nunca se va a graduar. El hombre, Marín le tocó irse para la calle, pero él quería ser médico. Y estuvo vagando por la ciudad como 4 o 5 años, hasta que los compañeros le dijeron que se había muerto Bermúdez. Entonces volvió a la universidad, retomó los estudios. Y por eso en el año 31, ya como con 25 años, apenas estaba en mitad de la carrera. Entró al Hospital de la Misericordia a seguir estudiando la carrera y en 1933 dio la primera anestesia. Y la dio porque Juan Corpas, que le gustaba mucho que los estudiantes le dieran la anestesia, entonces los estudiantes le dijeron que Marín no había dado nunca una anestesia, que lo cogiera él, entonces se lo llevó. Y le dijo que para dar anestesia era muy fácil. Usted sabe contar, vea, esa maquinita está marcada del 1 al 9, entonces yo le digo, Marín, póngala en 1, Marín, póngala en 2, Marín, póngala en 3. Ya cuando el paciente, usted vea que se está muriendo, yo le digo que le quite eso y ya el paciente lo sacamos adelante. Y así les pasó, casi se les muere. Pero a él le quedó sonando lo de la anestesia para el futuro. En el 36, Juan F. Martínez también presentó ya un trabajo con más de 1.500 anestesias dadas en la clínica Marley con etileno y oxígeno. Y en esa época, entre el 36 y el 38, llegaron los primeros anestésicos, el exobarbital, Evipan, pentotal y el ciclopropano. En 1937 llegaron a Medellín las primeras máquinas de anestesia que las trajo el doctor Martiniano Echeverry, pero no había quien las manejara. Iván Gil, que había estudiado en la clínica Mayo y estaba trabajando en Medellín, se fue a Bogotá a que le enseñaran cómo funcionaban porque vinieron sin planos. Y él se entrenó y vino para el hospital a dar anestesia con esas máquinas.
El doctor Horacio Martínez, que vimos atrás que se había ido para Canadá, ya vino, trajo laringoscopio y los tubos y empezó a hacer las primeras cirugías con intubación orotraqueal. Y también en esa época llegó Juan José Salamanca, que fue el primero que egresó como anestesiólogo del Hospital San Juan de Dios y se fue también a Estados Unidos a estudiar anestesia. En esa época, entre los años 40 y 50, en Bogotá quedaban 3 anestesiólogos: Horacio Martínez, Juan Marín y Salamanca. Martínez y Salamanca habían estudiado en universidad. Marín fue autodidacta. Él le pidió a los colegas que le consiguieran libros y aprendió a estudiar en ellos y a dar anestesia, porque lo demás eran con enfermeras y monjas, las distintas clínicas. En 1945, ya Marín, con una trayectoria de 10 años más o menos, fue nombrado jefe de anestesia del Hospital San José. 2 años después montó una escuela de anestesia y se la ofreció a los estudiantes de medicina, pero ninguno quiso meterse a estudiar. Entonces escogió las 6 hijas de 6 colegas de él, que trabajan en el Hospital de San José, y empezó a darles clases de fisiología, sobre todo fisiología respiratoria, farmacodinamia, farmacología, teoría y práctica de anestesia, y en 6 meses las ponía a dar anestesia. Alcanzó a formar 3 cursos. En el segundo hubo un muchacho, Armando McCormick, que después se fue para la costa a trabajar. Y en el tercero hubo 3 que entraron al grupo con las hijas de otros médicos y con otras enfermeras. En 1948 llegó la misión de George Humphreys al Hospital San José. Esta misión había estado en Europa y luego de regresar a Estados Unidos decidieron venir a Sudamérica. Y el primer país que cogieron fue Colombia. Venían con 9 médicos, 2 eran cirujanos, pediatra, patólogo, anestesiólogo, psicólogo, internista, farmacólogo. George Humphreys era el cirujano principal, Alfredo Rebane era el auxiliar, era también cirujano. Y era el que veía a los pacientes y los escogía porque el otro doctor estaba en otro programa, ¿cierto? El anestesiólogo llamaba Perry Volpito y entre ellos operaban el primer ductus en el país. Esta misión estuvo también en Medellín y en Cartagena. Y al terminar encontraron muchas fallas en el desarrollo de la medicina. Lograron con sus enseñanzas que se cambiara de la medicina francesa a la americana. Ellos eran de la Universidad de Georgia. Y dejaron un informe muy completo, enseguida los voy a reseñar un resumen. Esta visita hizo que el doctor Marín creara la Sociedad Colombiana de Anestesia, la cual fue creada en el año 1949. Volpito en el informe dijo que los médicos no estaban formados en su mayoría, que no les gustaba, que no daban la anestesia con amor, que no cuidaban a los pacientes en el posoperatorio, que no tenían un entrenamiento adecuado, que no estaban remunerados. A Juan Marín en los primeros años nunca le pagaban un peso por las anestesias que daba, que no le daban la premedicación a los pacientes, que los descuidaban en el quirófano, que no usaban mascarillas ni gorro, que no hacían un registro de anestesia, ni guardaban unas estadísticas para poder ver cómo les estaba yendo en el desarrollo de sus anestesias. Y que tampoco evaluaban qué anestésico darle a los pacientes de acuerdo con sus patologías. Y que los tanques de los gases tampoco estaban identificados con colores como era lo normal. Entonces, les pidieron que adoptaran el método de Abraham Flexner, que había publicado en el año 1910, que se especializaran los médicos de preferencia en Estados Unidos, debido a que lo que se manejaba en Europa era diferente a lo americano, que se implementaran las enseñanzas de las ciencias básicas, que se dotaran las universidades con laboratorios,
se crearan escuelas de enfermería, se contrataran a los profesores de tiempo completo, se instaurara el internado obligatorio y que a los profesores se les asignara unos salarios. En este año 1949, Iván Gil y Gabriel Betancourt crearon una escuela de anestesia, pero no he sabido dónde la montaron. Con motivo de esta visita, también estaban empezando en Argentina a trabajar ya con un congreso de anestesia, el primer congreso latinoamericano. Entonces invitaron a los colombianos, como no había una sociedad, Marín creó la sociedad en el año 49 y él se nombró presidente y se fue a esas reuniones en el Congreso Latinoamericano. Ya en las primeras reuniones que hicieron los médicos aquí en Colombia, como trabajaban con muchas personas que no eran médicos, entonces se pidió que al menos fueran bachilleres para poder entrar a hacer el curso de anestesia en la Escuela de Marín. Pero como ya les conté, la Escuela de Marín graduó 3 o 4 cursos. Ya estos anestesiólogos agremiados le pidieron en la SCARE le pidieron a las clínicas que crearan un departamento de anestesia y fueran teniendo un número suficiente de anestesiólogos y que tuvieran un cargo de jefe y de subjefe del servicio para que coordinara mejor. Como ya había nacido el Seguro Social, entonces que se contrataran a los anestesiólogos por el Seguro Social. Y al mismo tiempo en Medellín se hicieron las primeras reuniones para crear una sociedad antioqueña que fomentara el estudio de la anestesia y que defendiera los intereses gremiales y también que contrataran con el Seguro Social. A estas primeras reuniones asistieron Nacian Seno, Gabriel Betancourt, Gustavo Gutiérrez, Carlos Silva, Samuel Jiménez, Rubén Zapata, Marceliano Arrazola, Carlos Mesa, Darío Giraldo, y nombraron como presidente al doctor Iván Gil. Después de esto, Nacian Seno Valencia decidió irse a Estados Unidos con Volpito a estudiar anestesia y Arrazola se fue para el Johns Hopkins. Volvieron a los 2 años y se dedicaron a trabajar como anestesiólogos en la ciudad de Medellín. Y la universidad, a pesar de que estaban desde el año 49 con todo esto de crear un servicio de anestesia, la Universidad de Antioquia solamente lo creó en 1959, siendo el rector el doctor Vélez Escobar. Y su primer jefe fue el doctor Samuel Jiménez, que no duró sino 1 año en ese puesto porque lo llevaron de Cali a que les montara ya la escuela de anestesia. ¿Ya?